Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta actividad habitual que hacemos quincenalmente, que son los desayunos de trabajo en este contexto virtuales, que reemplazan a los desayunos que habitualmente hacíamos en la bolsa en forma presencial. En esta oportunidad tenemos la grata presencia, digamos, de un amigo de la casa, que es el licenciado Leonardo Chalva, quien nos va a dar un pantallazo, digamos, de la situación actual, perspectiva, digamos, de los mercados de Argentina y del mundo. Y donde, como siempre, es un gusto poder contar con la presencia de Leo, que durante tantos años, digamos, nos ha venido acompañando en todo lo vinculado, digamos, al research, insumo tan importante, digamos, en nuestra actividad, ¿no? Les pido por favor que silencien los micrófonos. Yo voy a hacer una introducción previa en atención fundamentalmente a que la bolsa en el último año, 2020, ha tenido un crecimiento, digamos, sumamente explosivo con la incorporación de muchos clientes, digamos, de otras regiones del país, y en consecuencia, digamos, me pareció razonable comentar un poquito cómo están trabajando nuestras distintas áreas de negocio, brevemente, digamos, antes de pasar a la exposición de Leo. Tenemos presente a varias autoridades del Consejo Directivo, entre los cuales están, bueno, Ernesto Escaglia, que es el tesorero. Si hay alguna persona que omita, díganmelo. Se estaba sumando también nuestro presidente. Así que bueno, la agenda del día específicamente, vamos a hacer una breve introducción, como le dije, vinculada a nuestras áreas. Después le tocará el turno a Leo. Vamos a terminar con las carteras recomendadas y las próximas actividades, digamos, de la bolsa. No voy a repasar, como ustedes saben, nosotros cambiamos, en el mes de abril fue la asamblea general ordinaria de la bolsa, en la cual la bolsa renovó, digamos, su consejo directivo. Asumió un nuevo vicepresidente, se renovó el 50%, digamos, de ese consejo directivo, se aprobó la memoria y balance del ejercicio 2020, con algunos resultados que yo ya los comenté en la actividad del desayuno pasado. Pero quería hacer foco en particular a la evolución de las actividades de las distintas unidades, fundamentalmente el área de mercado de capitales, que ha mostrado una evolución notable durante todo el año 2020, con variaciones sumamente interesantes, digamos, en lo que son volúmenes operados, activos administrados, cantidad de operaciones, etcétera, etcétera, superando el 100%, digamos, en casi todos los guarismos. La evolución de la unidad bursátil durante este año, al cabo de los 5 primeros meses del año, también muestra un desempeño sumamente auspicioso, digamos. En particular, lo que podemos ver es en cantidad de operaciones, en el primer gráfico de la izquierda, digamos, donde se observa el volumen de operaciones respecto de los años previos, incluido el 2020, donde se observa un nivel sumamente elevado, y generalmente son los primeros meses del año, constituyen generalmente piso de la actividad, digamos, en volumen, así que eso nos permite anticipar un año muy bueno en materia de actividad. Con relación a los volúmenes operados,
para destacar, estamos en más de 70.000 millones operados en los 5 primeros meses, contra 46.000 millones que hicimos todo el año pasado, lo cual ya hemos superado, digamos, holgadamente el nivel de operaciones que tuvimos en el año anterior. En materia de financiamiento PYME, se está operando muchísimo, estamos en niveles de máximos históricos, digamos, en los volúmenes de cheque, fundamentalmente cheque pago diferido negociado, con volúmenes, digamos, negociados en lo que va del año de poco más de 500 millones contra 700 millones que hicimos el año pasado, con lo cual es muy probable que estemos en un nivel de entre 1.100 y 1.200 millones, al ritmo que venimos durante este año. También resulta muy auspicioso la cantidad de operaciones por los canales digitales, digamos, donde se ve claramente un desempeño sumamente superavitario respecto al nivel del año pasado. A los 5 primeros meses del año ya hemos superado el volumen de transacciones en los canales digitales de todo el año pasado. En la operatoria de registro de contratos de granos, también estamos viendo volúmenes sumamente elevados, digamos, acompañando obviamente la estacionalidad fundamentalmente de la soja. En el gráfico a la izquierda se pueden ver los volúmenes, digamos, de operaciones que en los 5 primeros meses superan los 17.000 millones de pesos, obviamente influidos por los niveles de precio fundamentalmente de la soja y del resto de los commodities. En el gráfico de la derecha vemos la evolución en lo que se refiere a tonelaje registrado, que se encuentra levemente por debajo de lo registrado el año pasado, para el mismo periodo de tiempo. Con relación al laboratorio, también podemos ver en el gráfico de la izquierda la estacionalidad en el análisis de muestras, digamos, y en el de la derecha la evolución del acumulado de muestras del año, digamos, que también se encuentra en línea con los niveles de operación del año pasado. Como siempre muestro, digamos, esto para nosotros siempre es muy, muy halagüeño, porque la bolsa cuando arrancó tenía un peso muy gravitante, toda la operatoria de agronegocio, y con el correr de los años, la unidad bursátil tomó cada vez más peso relativo, al punto tal de que en el año 2020 el 60% de los ingresos de la bolsa provienen de la unidad de mercado de capitales. Y con relación, en la última filmina, ya le doy paso a Leo, los principales indicadores en materia de posicionamiento nuestro, con datos al mes de mayo, que siempre lo comento para que nuestros clientes sepan, digamos, cómo está posicionada actualmente la bolsa en el área de mercado de capitales. En el mercado de BIMA, en el mes de mayo estuvimos, bueno, en la posición número 37, en renta fija, número 11 en opciones, en renta variable estuvimos en el puesto 49. Hago notar que actualmente hay más de 500 ALIC que están operando, digamos, en los distintos mercados. En Malva Rofe continuamos operando dentro de lo que es el top 10 en cantidad de clientes activos, estuvimos en el puesto número 9. En el mercado argentino de valores, si bien todavía no tenemos los datos de cierre del mes de mayo del mercado, pero estamos generalmente entre los puestos 20 y 24, digamos, y creciendo. Así que bueno, sin más, me pareció interesante comentarle un poquito brevemente la evolución de la bolsa en este último tiempo, sobre todo sustentado en un crecimiento del área bursátil con una red comercial de más de 65 agentes productores y promotores, digamos, que están
distribuidos fundamentalmente en el NEA, pero también en otras partes del país. Así que bueno, sin más, ahora sí le doy la palabra a Leonardo Chalva, de Delfos Investment, quien nos va a hablar un poquito de coyuntura, perspectivas de la Argentina y del mundo. Hola Leo, ¿estás? ¿Qué tal, Julio? Bueno, gracias a la Bolsa, a vos y a todos los presentes. Un placer participar. Es un gusto, como siempre, tenerte. Dale, arrancamos, si te parece, vamos los bifes. Dale. Bueno, primero para aclarar, nosotros hacemos un análisis desde hace muchas décadas particular, que es lo que se llama un análisis top-down. Para nosotros Argentina es una veleta que se mueve en función de cómo se mueven los vientos globales, y la historia, los mercados, los precios nos han ido confirmando que esto es así. Entonces, para nosotros es muy importante el análisis primero de lo que sucede a nivel mundial para entender lo que sucede a nivel local. Yo esta charla, digamos, arranco con esta frase de Jovelianos: solo falta tiempo a quien no sabe aprovecharlo, referido a lo que ha sucedido en el último año de un cambio abrupto en las condiciones globales. Hemos visto pasar, a ver, nuestro principal producto de exportación, que es la soja, lo vimos pasar de 300 a 600. Eso para nosotros es el input básico para que un país como Argentina descarte el escenario, por ejemplo, hiperinflacionario sobre el cual estuvo trabajando durante unos meses del año pasado y pase a tener un escenario un poco más estable. ¿Cuál es el gran problema con Argentina? Es que no aprovecha del todo el tiempo que el mundo le regala. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, este año, con la excusa de la pandemia y producto de las necesidades electorales del gobierno, se está gastando toda la plata que le dio este contexto favorable. Entonces, hay países, sin ir más lejos, acá al lado, Brasil, que van a tener un déficit fiscal que va a ser la mitad del que se esperaba a principio de año. ¿Por qué? Y bueno, porque estas condiciones globales se traducen obviamente en mayores exportaciones, en mayor nivel de actividad, en mayor recaudación, en un mayor componente inflacionario, que sabemos que el gobierno cobra inflación en sus impuestos, entonces eso hace que la recaudación suba más de lo que se estaba esperando en los presupuestos. Y en ese contexto Argentina, en cambio, digamos, le llovieron 600.000 millones de pesos entre el impuesto a la riqueza, las retenciones, y estos 600.000 millones de pesos los gastamos enteros en suplemento a la UH, en tarjeta alimentar y en subsidios energéticos, fundamentalmente. Así que en este contexto es muy importante seguir viendo qué es lo que pasa con el mundo. Ahora en 15 minutos sale el dato de inflación de Estados Unidos, veremos qué es lo que sucede, pero acá básicamente ha habido una gran ola que se generó desde hace un año, cuando estalló la pandemia, una gran ola de liquidez de los bancos centrales mundiales. Tuvieron que cambiar sus políticas y ponerse con políticas muy laxas, inyectar mucha plata para darle soporte a los fiscos, porque los fiscos salieron a gastar también mucha plata para darle soporte a la gente, porque esta es una crisis de naturaleza única respecto a las últimas. Tal vez hay que, salvando las diferencias, ¿no?, remontarse a la Segunda Guerra Mundial. La gente no tiene la culpa de una pandemia. Digamos, es distinto cuando una crisis viene por una burbuja inmobiliaria, porque explotó un fondo grande mundial, porque explotaron los países asiáticos, digamos, o porque explotó fiscalmente Europa. Esta es una crisis donde la gente no tiene nada que ver, y entonces los gobiernos tienen como la excusa perfecta para tomar cartas en el asunto. Y en ese sentido se ha inyectado mucha liquidez. Esta liquidez, a mí me gusta
mostrarla con este gráfico. Este es el balance del Banco Central norteamericano. Fíjese que son olas que se vienen dando desde la crisis del 2008. Cada una de estas olas tiene que ver con movimientos o momentos en los cuales Argentina estuvo bien. Fíjense el último, ¿no? Cuando empezó a estallar el gobierno de Macri, digamos, el primer trimestre del 2018. Bueno, justamente es el primer intento que hace el Banco Central norteamericano de reducir los estímulos, subir las tasas de interés y achicar la liquidez. No solo lo sufrió Argentina, lo que pasa es que Argentina tenía muchos desequilibrios por el desequilibrio fiscal que heredó Macri, que lo financió con endeudamiento. Entonces, claro, cuando vos te sobreendeudás y vivís de prestado, se te corta el contexto y pasás por el parabrisas. Nos pasó, digamos, a nosotros, pero no es casualidad que en este momento también estalló Chile, digamos, Brasil en todo este periodo, desde que dejó de expandir el balance, fíjense que acá es cuando se acaba el gobierno de Dilma y Brasil tiene la peor recesión de su historia, y es justamente acá cuando también a Argentina se le cambian las condiciones, tiene que devaluar, ¿se acuerdan? En el 2014, la devaluación de Fábrega, etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia lo cambia todo, se arma de nuevo una mega, digamos, ola que es como en el mercado inmobiliario, para que lo entendamos los que no son expertos en lo financiero. ¿Qué pasa cuando el mercado inmobiliario se empieza a subir? ¿Qué es lo primero que sube? Lo primero que sube es lo mejor. No sé en Resistencia qué será lo mejor, lo que está más cerca de la plaza o más cerca de un río o no sé. Pero siempre empieza a subir lo mejor. Entonces, cuando los bancos centrales cambian y en el medio de la pandemia empiezan a subir las acciones beneficiadas con los cambios que trajo la pandemia, como es esta reunión virtual, empiezan a subir los Facebook, los Amazon, los Apple, las grandes empresas tecnológicas. Pero después la plata empieza a rotar, a rotar, a rotar. Le toca a las empresas tipo Zoom, que tienen su burbuja, después se desploman, Peloton, que son gimnasios que vos podés comprar y traer a tu casa. Después se arma una burbuja en energías limpias. Los fabricantes de autos chinos, Li, XPEV, NIO, fabricantes bueno, de hidrógeno como Plug. A partir de noviembre rota hacia commodities, ahí donde la soja empieza a volar, cobre, soja, todos los commodities y los metales raros. Y recién hace un par de semanas empezó a entrar a la región, a toda Latinoamérica. Ya me voy a explayar sobre eso. Con lo cual, lo primero y más importante es cuándo se termina esta ola. Ese es el dato clave. Esto ya pasó en el 2010. Nuestro periodo de referencia que estamos mirando es este. ¿Por qué? Bueno, este es el S&P, ¿no? ¿Cómo sube cuando la Reserva Federal inyecta liquidez después de la gran crisis global? Deja de subir cuando termina de inyectar la primera ronda de liquidez, de hecho ajusta. Nosotros caímos muchísimo más, si uno pone un gráfico de cualquier papel argentino. Esta pequeña baja del S&P acá se multiplica por 3 o por 4. Y después tiene que inyectar el QE2, ¿no? El Quantitative Easing 2. Que de nuevo, termina, los mercados siempre se anticipan. ¿Y por qué traigo, y a mí me gusta mostrar este periodo? Porque hay bastantes condiciones parecidas, que no me voy a extender en eso. Pero fue un momento donde la bolsa argentina subió mucho, sin demasiados argumentos, y fue de lo último que subió. Ya vamos a ver algunos gráficos también al respecto. ¿Por qué? Porque como en el mercado inmobiliario, primero empieza a subir lo mejor, Apple, y por último sucede lo que yo llamo el efecto panel general, ¿no? Cuando empiezan a subir las cosas más marginales, típicamente es
porque hasta es muy probable que el movimiento esté cerca de un final. Lo que no sabemos es cuándo va a ser ese final. Esta ola está más cerca de romperse que de formarse. No es que, uy, recién me estoy montando a la ola y la voy a disfrutar durante X tiempo. No sé cuánto dura una ola en el surf. Esta es una ola que ya se formó, que está durando y que sabemos que próximamente se va a romper. Esta expansión del balance, hoy acaba de salir el Banco Central Europeo, siguen con el balance a toda fuerza. Entonces, ahora estamos en un momento en lo que estamos calibrando, es el momento para empezar a desarmar posiciones. Hoy no estoy en un momento de construcción de posiciones, estoy en un momento de dejo correr todo, no me bajo, los flujos me acompañan, los fundamentos me acompañan. El dato más importante de los últimos días fue el que salió el viernes pasado, que son los pedidos de la creación de empleo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana ya está volando, la economía mundial ya está volando. Miren que son todos estos indicadores. La recaudación de impuestos, los pedidos de seguro de desempleo, indicadores de nuevas órdenes, venta de autos, préstamos, transporte. Incluso los sectores afectados por la pandemia ya se están normalizando. Tráfico aéreo, reservas en restaurantes, reservas en hoteles. La única excusa que le queda a la Fed es que todavía hay 8 millones de puestos de trabajo por crear para alcanzar el nivel que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ¿por qué el dato del viernes pasado es importante? Porque si vos creás de a 400.000 puestos de trabajo por mes, como es el promedio de los últimos 12 meses, tardamos 20 meses en recuperar el nivel de empleo previo. Si en cambio saliera un dato de 2 millones por mes, en 4 meses se terminan las excusas. Si se terminan las excusas, la Reserva Federal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a reducir el tamaño de su balance, ¿no? Entonces empieza a pasar lo que pasó en estas otras circunstancias. Primero achicar la pendiente para después dejarla sin cambio. En esos momentos suele haber volatilidad, fluctuaciones, en el caso de Argentina, caídas importantes, después de subas importantes. Entonces, hoy nos encontramos en ese, digamos, en ese estadio. Una economía que por todos los indicadores que vos mires está muy bien, la norteamericana, la europea, la asiática. El único indicador que le sigue dando una excusa a la Reserva Federal es el del empleo, que faltan 8 millones. Es cierto que los últimos 2 meses nosotros creemos que son una excepción y esto va a acelerarse. Cuando se acelere, creemos que allá por agosto, septiembre, el Banco Central norteamericano, la Fed, va a cambiar el lenguaje y va a empezar a decir, bueno, esto empieza a normalizarse, con lo cual yo empiezo a pensar en cambiar lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y estoy siendo sumamente generoso. Parezco el Banco Central argentino, digamos, para exagerar y que se entienda. Emito una parva de pesos, le compro bonos al Tesoro, le compro bonos a Guzmán, y Guzmán gasta plata a lo tonto y pavo. Bueno, eso sabemos que cuando pasa eso, digamos, nuestra moneda se recontradevalúa, digamos, es el año pasado. En Estados Unidos y en el mundo es distinto, juegan otros factores, otra credibilidad. Pero eso es un poco lo que estamos, digamos, hoy jugando y viendo. Cuando uno mira la comparación del post-2009 y la que estamos viendo hoy, fíjense que con el S&P, la bolsa norteamericana, es muy parecida. Y la clave pasa por seguir analizando
todos los días, hoy es un día clave, hoy hay 3 datos, acaba de salir el primero, el viernes fue un día recontra clave, el viernes podría haber cambiado todo, o sea, el viernes uno podría haber tomado la decisión de hay que vender todo lo que tengo, empiezo a salir de todo. Lo monitoreamos, el viernes salió el dato de empleo muy tranquilo, con lo cual la Reserva Federal no tiene apuro. Hoy salió el dato del accionar del Banco Central Europeo, porque estamos mirando todos los bancos centrales. Anoche habló el presidente del Banco Central chino, muy tranquilo, no mandó ningún mensaje que nos haga cambiar de opinión. Hoy tenemos una opinión de un mercado que hay que dejarlo correr, más allá de correcciones que puedan venir en el corto plazo, pero es un mercado de fondo que sigue siendo alcista. El Banco Central Europeo, lo mismo, no modificó las tasas, sigue comprando 80.000 millones de euros por mes, así que sigue habiendo liquidez que va a derramar. ¿En qué? Y en todo. Apple, capaz que ahora rebota después de la corrección que tuvo, las criptos, que como yo siempre digo, no sé ni lo que son, no recomiendo criptos, no compré ninguna cripto ni cuando valía 1.000 el Bitcoin ni cuando valía 60.000. No entiendo lo que son. Para mí son un subproducto de estas condiciones mundiales. Digamos, tanta plata barata y superabundante que derrama en todo tipo de cosas, incluso en acciones argentinas. Así que imagínense el nivel de liquidez que hay en el mundo. Así que en este contexto, la plata, que quiero venir a este gráfico, la plata empieza a venir a la región por primera vez en toda esta pandemia. En noviembre hay una primera ola, noviembre-diciembre del año pasado, que después se tranquiliza y hace 3 semanas vuelve una muy importante oleada de plata a entrar a la región. Sin embargo, si uno mira la plata que estaba invertida en el Bovespa por parte de inversores extranjeros, estamos a la mitad del nivel pre-COVID, ¿no? Con lo cual, sí, y por eso hablamos de que el tiempo, digamos, solo le sirve a aquel que lo pueda aprovechar. Estos datos económicos, ahora sale, bueno, acaba de salir el dato de inflación, 5%, arriba del 4,7 estimado, es un dato que debería mirar los componentes, pero posiblemente algo de ruido pueda generar en el corto. Me parece que la inflación no es algo que hoy esté moviendo a los bancos centrales, porque efectivamente hay un componente muy transitorio y hay un componente de base de comparación. Digamos, el 5% puede lucir como escandaloso, pero la realidad es que la inflación se había deprimido mucho el año pasado, entonces la base de comparación es muy baja. Si se mantiene el contexto, la plata va a seguir viniendo a la región, y si sigue viniendo a la región, los activos se van a seguir recuperando. Si cambia el contexto, este dato ahora habrá que analizarlo por dentro, a ver qué fue el rubro o los rubros que te presionaron para arriba, pero no es un buen dato, digamos, en el contexto que nos estamos moviendo, porque mete algo de presión a los que están inyectando liquidez. El dato de abril fue parecido, generó ruido un solo día. Nosotros en nuestros reportes escribíamos, habían subido 10% los autos usados, las tarifas de aerolíneas, las tarifas de hoteles. Eso no es inflación endémica, eso no te mueve el Banco Central. Entonces, por más que el titular suena como catastrófico, cuando vos vas al interior del índice, no hay una inflación endémica, con lo cual el Banco Central no se va a mover porque hay un registro estadísticamente alto, pero fundamentado en cuestiones que no son estructuralmente fuertes. Entonces, si vuelve la plata a la región, bueno, la región, fíjense, va haciendo, esto es el EWZ en Brasil, una recuperación parecida a la que vino haciendo en 2000,
2009-2010, y el final de esta recuperación fue justamente cuando el mercado empezó a preciar que se terminaba la fiesta de liquidez. Entonces, el dato clave es ese. Cuando uno baja a la Argentina está atada y ligada a este contexto mundial, que le han permitido, para resumir toda la macroeconomía argentina en un solo gráfico y no aburrirlos, en que la Argentina logró recuperar algún nivel de reservas líquidas. Hoy tiene 3.000 millones de reservas líquidas, 3.000 millones de dólares, que le permiten, digamos, ¿para qué sirven las reservas? Bueno, las reservas sirven para hacer frente a algún, digamos, sacudón que pueda haber en el contexto global. Fíjense que el dólar, las brechas y el dólar, digamos, el contado con liqui, acá cuando lo vemos el año pasado, con un banco central perdiendo divisas todos los días, la soja valía 300 y era todo un absoluto desastre, tuvimos dos picos, sobre todo el pico de octubre, ¿no?, que lo llevó muy lejos de algunas referencias que nosotros vamos tomando, como son el dólar solidario y un pseudo dólar convertibilidad, que hacemos un calculito. Y eso tenía que ver, digamos, con un contexto totalmente negativo de la Argentina. El Banco Central perdía dólares todos los días, la soja valía solamente 300, estábamos cancelando deuda comercial de los importadores que habían acumulado una deuda comercial enorme, estábamos en proceso de reestructuración de la deuda, estábamos en el medio de una pandemia, teníamos todo el problema de la deuda doméstica que había creado Caputo, Macri y compañía, que se estaba normalizando, porque esa deuda no se renegoció, se normalizó. Y eso es lo que podemos ver ahora, un dólar mucho más tranquilo entre estas bandas, producto de un contexto que nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Bueno, no deberíamos esperar ninguna de esta volatilidad, ninguno de estos picos, siempre y cuando el contexto se mantenga. Esa es, digamos, la clave de todo el proceso. El dólar en sí mismo, el contado con liqui, no es un dólar barato. Cuando uno mira la historia del dólar, del precio del dólar en Argentina, en términos de poder de compra, ¿no? Tuviste el overshooting de octubre, la corrección, digamos, se fue un poco abajo producto del pago de impuestos a la riqueza y demás, ahora rebotó algo, pero está en valores altos, digamos. El dólar no es algo que, digamos, esté barato en términos del contado con liqui, ¿no? El oficial logró estabilizarse gracias digamos, al milagro de que, como cambió el contexto, el real en Brasil empezó a apreciarse. Entonces, fíjense cómo cambia la pendiente de lo que va haciendo el Banco Central, ¿no? Claro, el real sube por el ascensor. ¿Por qué? Porque tiene libre cotización. Acá, que el dólar está intervenido, va por la escalera. Ahora, los dos terminan más o menos al mismo nivel, son distintas escalas, ¿no? Pero acá cambia la pendiente del dólar oficial. Entonces hay mucho discurso de el atraso del dólar oficial. El gobierno puede atrasar o no atrasar el dólar oficial, pero depende de lo que pase con nuestros principales socios comerciales. Si el real va para arriba, se devalúa, no le queda otra al gobierno que devaluar. Al menos al mismo ritmo de la inflación. Cuando el real se empieza a apreciar, el gobierno puede darse el lujo de devaluar menos. Si uno hace algunas simulaciones, bueno, si el real, por ejemplo, se va a 4,5, y bueno, podés tener la posibilidad o la oportunidad de seguir bajo este esquema. ¿Hasta cuándo? Mediados del año que viene. Devaluando menos que la inflación. ¿Por qué? Porque si tu principal socio comercial, que es Brasil, aprecia la moneda, vos también la podés apreciar. Así que ese es un punto para entender lo que pasa en determinados contextos. Fíjense la diferencia
del contexto del 2008 en adelante, ¿no? En donde el naranjita es el real. Cuando acá el tipo de cambio estaba clavado, viene la crisis global, el real se devalúa un montón y la Argentina tiene que devaluar. Y lo mismo pasa con la devaluación del 2014. Entonces, el gobierno va siguiendo el contexto, no es que la gente del Banco Central son marcianos que no miran nada. Devalúan más cuando el contexto es adverso, devalúan menos cuando el contexto no es adverso. Entonces, hoy, ¿por qué el gobierno devalúa menos? Si uno mira la televisión o escucha a determinados analistas, porque las elecciones, y no es así, el gobierno devalúa menos hoy, porque hoy puede devaluar menos. Hoy puede devaluar menos sin que se lo lleven puesto. ¿Qué significa sin que se lo lleven puesto? Que sigue acumulando reservas. Entonces, seguís acumulando reservas, no generás distorsiones para ese lado y podés, obviamente, aplicar una táctica que te sirve electoralmente. Porque tuviste suerte, es como que tuviste la suerte de la suerte. La primera suerte es que subió la soja de 300 a 600. Te cambiaron todos los números macroeconómicos. Te cambió la recaudación, te cambió la entrada de dólares, te cambió la liquidación del campo, te cambió todo. Y la segunda suerte, es que es obvia porque está ligada a esta, es que cuando te cambia la primera suerte, generalmente la moneda de este tipo de países tiende a apreciarse. Y como el real estaba muy devaluado, se pegó un viaje de 5.80, 5.90 a 5. E incluso algunos analistas internacionales muestran que para lo que son los fundamentos de Brasil, el real debería seguir apreciándose. Es este celestito, debería seguir yendo para arriba, que básicamente es que el real debería seguir bajando cuando uno lo mira nominalmente. De 5 debería bajar a 4.50. ¿Y por qué no a 4.30? Siempre y cuando se mantengan el precio del mineral de hierro, se mantengan el precio del petróleo, el precio de la soja, porque básicamente somos países que vendemos y hacemos eso. Así que en ese contexto es que nos venimos moviendo. El MEP viene ahí oscilando contra el solidario, se fue de mambo en abril, se fue 10% abajo del solidario, que era muchísimo. Ahora corrigió este overshooting y se acomodó un poco más a estándares más normales, con lo cual la suba del dólar parece un montón, pero en realidad subió mucho desde un piso muy bajo. Se había ido muy abajo de algunos, digamos, valores de referencia que uno va teniendo. Ahora uno debería esperar mayor estabilidad en la cotización de los dólares. Y en este contexto la Argentina, digamos, lo aprovecha como lo aprovechó en el 2010. Fíjense el 2010. Tenemos, por un lado, el S&P y el EWZ. La línea naranja es el S&P, la línea celeste es el EWZ. Estas velitas japonesas, esto rojo y verde, es Galicia. Fíjense que vuelve a pasar lo que yo les digo. Lo primero que recupera es lo mejor. Argentina le recupera, pero después le cuesta. Ahora, en la última pata, cuando fue el Quantitative Easing 2, Galicia duplicó. Cuando el mercado empieza a inferir que el Quantitative Easing 2 se termina, Galicia baja 50%. Es decir, que nuestros activos están a la cola de los activos mundiales, que cuando las condiciones de liquidez se exacerban, suelen capturar esas condiciones. Y uno dice, no, pero si Argentina se cayó del mundo, no se cayó nada. Acá con que vengan un par de millones de dólares con un mercado tan chiquitito, se arma un tole-tole impresionante. Obviamente que digamos, vamos perdiendo cada vez más fundamentos. Esta recuperación es mucho peor que la recuperación del 2009-2010. ¿Y por qué? Bueno, pues en el 2009-2010 teníamos otros números fiscales, otros números de deuda, otros números de inflación, otras perspectivas políticas.
no estábamos tan pegados digamos, a prácticas económicas tan distorsivas como las actuales. Entonces, vamos perdiendo, por eso nuestros activos valen cada vez menos. Pero así todo, participan de estos, digamos, de estos contextos. No solo las acciones, sino también los bonos. Los bonos en dólares suben o bajan dependiendo del contexto global. Además de una particularidad, y con esto termino, en la que quiero enfocar, que es básicamente la de la negociación de deuda que hizo Guzmán. Guzmán hizo una negociación de deuda que llevó a una gran distorsión. Nosotros desde hace mucho tiempo decimos los bonos no hay que mirarlos ni por TIR ni por paridad. A los bonos hay que mirarlo por current yield. ¿Qué es el current yield? ¿Cuánto cupón cobro en relación a cuánto vale el bono? Es decir, si el bono vale $40 y yo cobro $4 por año, tiene un current yield de 10%. Y el problema de Argentina es que no paga tasas, los bonos no tienen cupones. Entonces está totalmente fuera de la curva. Fíjense que algo normal en el mundo, cuando uno mira la TIR y mira el current yield, hay una asociación. Los bonos que más rinden de TIR son los bonos que más cupones pagan. Bueno, en el caso de Argentina, los bonos rinden un montón de TIR, pero no pagan cupones. Pagan cupones como si fuesen treasuries, bonos norteamericanos. Este tema puntual es muy importante para los fondos altamente especulativos, porque los fondos altamente especulativos toman guita prestada para hacer este tipo de estrategias. Tomo plata para comprar algo que me paga más. Argentina no estaba en ese menú, pero esto empieza a corregirse. ¿Cuándo? Bueno, ahora a partir de un mes empezamos a devengar otro cupón. Y fíjense cómo estas pelotitas azules y rojas cambian, se corren para acá. Y en enero del 2013, ¿por qué enero del 2022? Porque ahí es cuando efectivamente se va a pagar el nuevo cupón. Empieza ahora en julio a devengar otra tasa más alta que permite que los bonos empiecen a corregir en el eje del current yield. Y en enero del 2023 finalmente terminan de corregir todo. Pasan a tener current yields más acomodados a la categoría en la que están, ¿no? Que estamos en esta categoría. Entonces, cuando uno mira cuánto pueden subir los bonos, ya no por el contexto, sino por esta cuestión, bueno, este salto de cupón permitiría una recomposición de precios entre un 15-20%, dependiendo del bono, y si uno ya toma la recomposición hasta enero del 2023, ahí tenés una, digamos, una mayor suba. Quiere decir que los bonos argentinos podrían terminar valiendo alrededor de 55, 60 dólares, y ese debería ser el valor natural al cual converjan los bonos de acá al 2023, ¿no? O sea, falta bastante, pero es un tema que empieza a corregirse ahora en julio. No sé cuándo el mercado lo va a pricear del todo. Esta suba de ahora es una suba, como les conté, porque empezó a entrar plata a la región, Brasil, México, incluso Colombia, con la excepción de Chile y Perú por temas políticos electorales, el resto de la región pudo capturar esto. Y los bonos también. Ahora, después de haber dicho durante unos largos 8 meses, ojo que los bonos argentinos tienen esta particularidad, que no los hacen atractivos para los fondos globales, empiezan a ser más atractivos. ¿Cuándo? Bueno, en enero del año que viene, que empiezan a pagar cupones más razonables. Y así que yo creo que en términos de precios, en bonos ya hemos visto lo peor, que el próximo año y medio para los bonos argentinos es para arriba, pero que ese movimiento para arriba va a estar condicionado por el contexto. Es decir, va a haber momentos como los actuales de contexto favorable,
Posiblemente agosto, septiembre, en algún momento haya algo de ruido, vendrá alguna corrección, y tal vez después con la zanahoria del mayor cupón en enero del 2022, los bonos puedan recuperar algo más de protagonismo y vigor. Eso sí, fíjense que acá no están los bonos cortos, porque el 29 y el 30, fíjense que son estas pelotitas acá, nunca mejoran, porque nunca pagan cupones. El 29 y el 30 los cupones le suben muy poquitito. Entonces, en ese sentido, que vienen andando mucho mejor, seguimos prefiriendo los bonos largos, el 38 y el 41, que son los bonos que más cupones van a pagar. Así que con eso, Julio, yo termino. Y bueno, por ahí hay algunas preguntas, consultas. Sí, comienzo yo, hay algunas preguntas. Estamos comenzando a transitar el periodo, digamos, previo a las elecciones, digamos, de medio término, y lógicamente ese hecho siempre en Argentina, digamos, genera ruido, digamos, ¿no? Más allá de esto que vos comentaste del panorama internacional, digamos, los tiempos políticos generalmente imponen el ritmo propio, digamos, ¿no? al precio de los activos. En ese sentido, ¿cómo estás viendo, digamos, el impacto previo, digamos, fundamentalmente en lo que son acciones, digamos, previo a las elecciones y después de las elecciones, como así también, obviamente, tipos de cambio financiero y demás? Mirá, vos sabés que nosotros seguimos muy de cerca los temas electorales. Fue un gran acierto que tuvimos en el 2019. En el 2019, que dijimos gana Alberto Fernández. Así es. Por mucho. De hecho, trabajamos con gente, trabajamos en 3 niveles, y una de las cosas que hicimos, la hicimos con unos amigos de ustedes ahí de Chaco. Sí, sí, sí. Que hicieron un trabajo muy bueno de relevamiento de encuestas por Facebook, Instagram y demás. Nosotros, si vos me decís hoy cuánto del movimiento de Argentina se explica por las elecciones o por algo de eso, te diría que 1%, nada. O sea, creemos que hoy las elecciones no están siendo un driver, que esto no es el 2013, esto es el 2010, esto se debe a un contexto global, no a un cambio. Mucha gente está diciendo esto es el comienzo del rally como el 2013. El 2013 implicó que el peronismo se rompió. Y la única forma de ganarle al peronismo es con el peronismo roto. Si el peronismo no se rompe, no se parte, vos no le podés ganar al peronismo como está redactada la Constitución argentina. Porque acá no hay un balotaje con 50%, acá hay un balotaje con 40-45%, que está hecho por el peronismo y para el peronismo. La fórmula está hecha para el peronismo. Entonces, mientras la coalición de gobierno se mantenga, como dice Zuleta, el voto es mucho menos volátil de lo que la gente cree. Por ejemplo, hoy se repite, los oficialismos pierden. Miro la elección de Misiones y no veo que el oficialismo haya perdido. Es más, veo que sacó lo mismo que saca siempre. Entonces, veo algunas cosas hoy. 1, el peronismo no está roto. 2, lo peor ya quedó atrás. Acá la pandemia se está vacunando muchísimo y se viene todo el ajuste paritario. Ya vimos la señal que mandó el Congreso con el 40%, vimos la señal que mandó el PAMI ayer con el 43%. Creemos que de acá a las elecciones, por ejemplo, eso, la oposición fue muy ingenua, la elección no la tendría que haber pospuesto. La elección puesta en noviembre le da muchísimo tiempo al oficialismo para recuperar. ¿Qué significa recuperar?
Recuperar para el peronismo significa ganar la provincia de Buenos Aires por al menos 7 puntos. Entonces, esta elección en el mejor de los mundos es un empate. Porque la oposición hoy no genera nada. ¿Qué es la oposición? Es el fracaso del gobierno anterior. Es la misma oposición que desde el año 2013 al 2015, que era un Massa, que parecía el peronismo republicano que iba a venir, que después se destapó en un Macri, el cambio, lo nuevo, el Piñera argentino. Hoy todas esas figuras están devaluadas, desgastadas. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca que la oposición esté peleada. ¿Por qué? Porque se produce el efecto vicioso, el círculo vicioso, en donde mientras peor esté, como pasa hoy, mientras peor estén los K, por decir como lo habla, digamos, la oposición, más quiere volver Macri. Es el mismo efecto que mientras peor estaba Macri, más quería volver Cristina. Bueno, es igual. Mientras peor estén los K, más fuerte se hace Macri. Y como más fuerte se hace Macri, más se pelea con el ala reformista. Larreta, Vidal, Monzón, Massot, lo nuevo, que hasta le quieren cambiar el nombre. Que no se llaman más Juntos por el Cambio. Ahora, esa es la foto hoy. Entonces, claro, Macri quiere dar pelea. Le dice a Bullrich, prepárate para la guerra. Entonces la oposición está peleada. Ni siquiera tenemos una oposición que unificada va a aprovechar el momento para darle pelea a un peronismo que le estamos sacando la foto en su peor momento. De acá al 2023, pero pueden pasar 750.000 cosas. Entonces, no veo que este rally esté explicado por condiciones políticas y no veo que hoy sea momento para decir estamos en el 2013. Es el comienzo de un bull market porque hay un cambio político. De ninguna manera. No me apoyo en esa tesitura en lo más mínimo. Es 99% un movimiento explicado por el contexto global. Totalmente. Totalmente. Bien. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta dirigida a Leo? Como para... Hice un par de preguntitas que están todas concatenadas. Sí. Ya que hizo el desarrollo del escenario político con el cual coincido plenamente. Pero te hago una pregunta, Leonardo. Vos hablaste, yendo a lo que escribí de las preguntas, ¿no? Porque dentro de lo que tiene que ver con las inversiones, así como me invierte en bonos, me encantó esa explicación del tema de los cupones, que no la conocía. Pero también quiero saber del tema de las empresas. Toda tu exposición fue de la llegada de las inversiones a la región, pero todos tus gráficos fueron de Brasil. Y nombraste a otros países, pero no nombraste a Argentina. Y no están entrando en empresas argentinas. Entonces me interesaría si podés desarrollar un poquito de eso. Mira, es peor aún, porque yo solo estaba hablando de inversiones especulativas. Son capitales financieros de corto plazo, o sea, aberrante. ¿Qué te puedo mostrar? Mira, te voy a mostrar una cosa que, de nuevo, no tiene que ver con Argentina, pero me va a dar el pie a que hablemos de Argentina. Esto está pasando en Brasil. El último dato de PBI de Brasil mostró un boom en inversión. Esta línea roja es la inversión privada. Si miran el gráfico de abajo, Brasil tuvo un colapso producto del lavallato, ¿no? Cuando un caos político de corrupción donde todos los políticos y todos los empresarios van presos, la inversión colapsó. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno que, para no explayarme, vamos a decir, tiene similitudes con el primer gobierno de Menem y Cavallo. Son gobiernos reformistas,
Creo que Bolsonaro en su fuero íntimo no es liberal, pero se asoció a un Guedes, que es un tipo muy liberal, que está destrabando la economía brasileña. Ya está haciendo reformas espectaculares. No me voy a explayar en eso porque de nuevo es hablar sobre Brasil, que es lo que más me apasiona. En Brasil está pasando esto. Cuando vos concesionás, quiere decir privatizás las empresas de agua, privatizás los puertos, privatizás los aeropuertos. Es lo que pasó en la Argentina en los 90, la hidrovía, la Panamericana, Aeropuertos Argentina 2000, si no se podía viajar antes. Los puertos. Ahí es donde se destraban las fuerzas para que vengan los privados. Y hay un boom de inversión privada en Brasil. Brasil tiene un récord de operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, tiene un récord de operaciones de salida a la bolsa y tiene un récord de operaciones de colocación de deuda en reales de mediano plazo, mercado que no existía en Brasil. Es decir, deuda en reales a 6 u 8 años. Todo eso no existe en Argentina. En Argentina no hay una reforma estructural, no hay un cambio pro inversión. Te diría que, por el contrario, una de las grandes diferencias dentro de las similitudes que hay hoy con el 2003 es que en el 2003 el empresario argentino era el que se compraba todo. Empresa extranjera que se iba, el empresario argentino le compraba el galpón, le compraba la flota de camiones, le compraba la maquinaria. Hoy el empresario argentino está en retirada. Entonces, no hay esto que se ve en Brasil, en Argentina no está. Ahora, que pasa en Brasil, por efecto contagio, es bueno para la Argentina, hasta que nos echen del Mercosur, digamos, si lo seguimos comparando con monos que salen de la selva, estamos cada vez ganando más chance de que nos echen del Mercosur. Y también vamos a ver el resultado electoral en noviembre del año que viene en la elección de Brasil, ¿no? Si hay una entrevista muy interesante a Pastrana, expresidente colombiano, que explica lo que está pasando en Colombia. Esto del Grupo de Puebla, Foro de San Pablo, que ya vemos lo que está sucediendo en Chile, en Perú, la batalla que hay en Colombia, obviamente lo de Venezuela, Bolivia, Argentina, digamos, quedan Paraguay, Uruguay, Brasil. En Brasil hay una elección el año que viene, que Lula se disfraza de centro, asociándose a Cardoso para luchar con el neoliberalismo. Hay que ver si Brasil, que hoy tiene la oportunidad de ser Australia, si Brasil sigue por el camino que está emprendiendo, Brasil puede ser el próximo Australia en los próximos 20 años, o Brasil decide volver a latinoamericanizarse. Si Brasil decide volver a latinoamericanizarse, la región latinoamericana per se, yo diría que ya casi que desapareció de la faz de la Tierra, termina por desaparecer. Sí, pasamos a África. Sí, hay muchos países africanos que ya son mejores que nosotros, digamos. Esa comparación con África era buena hace 20 años, hoy ya no es, también, tal vez con Sudán, con algunos, digamos, pero hay otros países tipo Namibia y demás que ya van por otros carriles. Con lo cual yo no veo nada hoy en Argentina para entusiasmarme de mediano o largo plazo. Nada. Okay. Leo, te transmito una pregunta de uno de los asistentes. ¿Qué sectores ves en renta variable con más perspectiva, digamos, en el corto plazo, en este contexto, digamos? Mira, lo que puedo evaluar, yo soy digamos, un jurásico en este sentido. No soy de los pibes que están con las criptos sin saber lo que son las criptos. Yo miro balance, miro management, leo los conference call, participo de los calls, soy de la vieja guardia, digamos. Y en ese sentido, en Argentina las mayores oportunidades las vimos al principio del movimiento en Loma. Yo creo que Loma ya no tiene un valor tan atractivo y últimamente nos concentramos mucho más en Vista, que a $2.50, $2.70 nos parecía un absoluto regalo. Ya rebotó hasta 4. Creo que es un papel que puede valer, si el mundo nos acompaña algunos meses más, entre 5 y 7. Estoy muy atento al mundo. Si el mundo me cambia, salgo corriendo. Aluar
Aluar creo que es un papel que está regalado, no participó de la fiesta del aluminio mundial, por razones argentinas. En este país no sabemos, pero se cayó la línea de alta tensión Transpa, la que une la represa de Futaleufú con Puerto Madryn, en julio del año pasado. Recién la estamos terminando de arreglar ahora, en junio de este año. Eso, Tremendo. el aluminio, ustedes saben que es alúmina y energía. Digamos, si no tenés energía, Aluar produce al 70%. Siendo una industria Realmente. de altos costos, es un milagro que Aluar gane plata produciendo al 70%. A partir de julio podría producir al 100%, a eso la deja Aluar como un papel atractivo. Pampa, y no me muevo mucho más de ahí. El resto lo juego por Brasil, CDRs, bancos de Brasil, voy por otro lado. Ok. ¿Cómo ve, Leo, el mercado de ON, en particular del de ON en dólares, las corporativas, digamos? Uy, qué pregunta. ¿Por qué pregunta? Porque yo soy de los que prefiero invertir 10% de mi cartera en vista y ganar, como ganamos, digamos, 50% en un mes, que tener invertido el 50% de mi cartera en una ON de muy buen riesgo que rinde el 6, 7, 8. De fondo no soy constructivo con Argentina, entonces me cuesta un montón, por más que es una tasa obscena a nivel mundial, Sí. me gusta este tipo de países jugarlos con activos en menor proporción de mi cartera, pero con activos de más riesgo. Entonces no soy un gran participante de ONs corporativas, salvo en situaciones de distrés como vimos en algunos momentos, pero ahora está todo demasiado normalizado. Así es. Julio, buen día. Bien. Sí. Permiso, un segundito nomás. Leonardo, la verdad que muy interesante y la verdad que muy claro y una forma por ahí distinta de ver el escenario político, digamos, y por ahí como uno lo piensa. Y nada, simplemente en esto también parecería que hasta la soja es peronista, ¿no? Sí, Sin duda. Es increíble. La gente se olvida de que, digamos, Cristina gobernó... Digo pensando en esto de que hoy con, digamos, un dólar planchado para el sector, sobre todo en el que por ahí estoy trabajando, y suba, digamos, del 40% y lo que estabas comentando hoy en paritarias, digo, menos mal que acompañó el precio de la soja, ¿no? Porque si no el incremento de costos en dólares pega de lleno. Mirá, si la soja no subía, lo que preció el mercado del dólar con el dólar a 200, que era una hiper, creo que Argentina se iba a eso. O sea, acá lo que evitó el contexto, que no sé qué es una hiper moderna, no sé si este año tenemos 50 de inflación, hubiese sido 100, pero íbamos a un desorden monetario inflacionario mucho más grande. Claramente nos salvó el contexto. Que convengamos, viene siendo adverso desde el año 2014. Es decir, países como Argentina, Brasil, el mismo Chile. O sea, fíjense que Chile sufrió este contexto adverso desde el año 2014. Entonces, que si uno lo mira punto a punto, uno podría decir el contexto adverso viene desde el año 2012. Es una década mala para toda Latinoamérica. Lo que nosotros vendemos y producimos valía cada vez menos. Así que tal vez cambio de política de hijos en China, dólar débil a nivel mundial, necesidad de licuar deudas a nivel mundial, todo eso nos lleva a precios de commodities altos por bastante tiempo y eso le permite a la Argentina ir transitando un camino mediocre, pero de gradual recomposición. O sea, ¿crees, digamos, por lo que decís, que tenemos un nuevo piso, digamos, de caída para los commodities, para los granos? ¿O tienen margen todavía para seguir trepando? Mi pronóstico es que vamos a ver la soja en los próximos 3 años en $2.000 la tonelada. ¡Wow! Lo cual no significa que la soja vaya a subir medida en otra cosa. O sea, por ahí, si yo mido la soja en oro, no subió. Exacto. Está claro, entiendo. De hecho, se está viendo en gran parte de la cadena en los insumos.
Exactamente. Vamos a un mundo, como pedía Alfonsín, un poquito más. Eso es para otra charla, ¿no? Lo de Juan Domingo Biden. Sí. Es lo de que se terminan esos 40 años durísimos, donde había que ser productivo, eficiente, trabajador, reformista. Asia lo pudo hacer, Latinoamérica no. Que fueron esos 40 años de Reagan a Trump. Esos Exactamente. son los años que lo agarraron a Alfonsín, y Alfonsín dijo, che, un poquito de inflación hace bien. ¿Qué estaba diciendo? Muchachos del norte, Volcker y compañía, déjense de joder, nos están estrangulando. Volvamos a los 60 años anteriores, en los cuales, cuando hay un poco de inflación, se licúa, la pelota, digamos, va corriendo. El modelo, el que fue de Reagan a Trump, es un modelo que requiere ser eficiente, productivo, digamos, cualidades que los argentinos, y diría latinoamericanos, no hemos podido demostrar. Sí los asiáticos. Muy interesante, Leonardo, escucharte. Gracias. Perfecto. Bueno, Leo, la verdad que muchísimas gracias por tu participación. Lo estoy viendo a nuestro presidente, a Rubén Piceda. No sé, Rubén, si vos querés decir algunas palabras. Bueno, me enganché un poco tarde. Saludo a todos los presentes. Buen día. Pero interesantísima la exposición de Leonardo. También Julio mostró muy bien los números de la bolsa, los negocios de la bolsa, tanto como para, indudablemente, coincido totalmente con Leonardo, que cuando cambian las condiciones macroeconómicas, caso Brasil, van a aparecer los negocios. Nuestro país, lamentablemente, y aprovecho para pasar el mensaje de que justamente en el Consejo Agroindustrial Argentino estamos haciendo mucha fuerza por lograr una ley de fondo de fomento de la inversión agroindustrial, digamos, porque estamos muy convencidos de que este es un país que tiene que producir un fuerte impacto en la producción, en las exportaciones para mejorar su perfil. Así que, pero para eso tiene que darse un montón de condiciones, que hoy no las tenemos. Y brillante, Leonardo, tu mensaje. Yo creo que los que participaron de este desayuno se van, por lo menos, con muy buena información para manejar sus negocios, sus empresas, su vida en definitiva. Así que muy agradecido. Gracias, Julio, por este excelente desayuno y que siga así. Gracias. Bárbaro. Gracias, Rubén. Y bueno, gracias, Julio, y gracias a la Bolsa y a todos los que participaron. Dale, dale. Seguramente te vamos a estar convocando en breve, Leo, para otra actividad, digamos, como esta quincenal. Así que te mando un abrazo grande. Un abrazo a todos, gracias. Gracias, Dale. excelente la Gracias. exposición, excelente, gracias. Muy bien. Gracias, Julio, gracias a todos. Bien. Gracias. Muy bueno. Bueno, bueno, simplemente a fin de ir terminando con la actividad, le quería comentar un poquito cuáles son nuestras próximas actividades. Nuestro próximo desayuno de trabajo va a ser el 22 de junio. En 15 días, donde va a participar el Client Portfolio Manager de Delta Asset Management, que es uno de nuestros partners de fondos comunes de inversión. Estamos organizando también una actividad especial de financiamiento PYME, donde va a participar Garantizar, Fondo Garantía del Chaco, Vice y otras entidades. Estamos coordinando la fecha, por eso no la tenemos definida todavía. El 30 de junio vamos a hacer la jornada de sensibilización del programa argentino Carbono Neutro para la cadena algodonera, que es un programa que venimos llevando adelante entre todas las bolsas de cereales del país, que somos 7. Próximamente, en fecha de definir, vamos a estar haciendo también el lanzamiento del Sistema de Información de Operaciones Algodoneras, digamos, el CIO-Algodón. El 6 de julio vamos a participar también de un nuevo desayuno de trabajo sobre mercados y perspectivas con Gustavo Nefa de Research for Traders.
Y el 22 de julio vamos a tener la actividad también con un portfolio manager, en este caso de AdCap, que nos va a dar la visión, digamos, de macro, digamos, y perspectiva, como así también la oferta de fondos que tiene disponible esa administradora de fondos. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias. Estuvieron también presentes, ¿no? Marcelo Nieva del Consejo Directivo, Ricardo Cayat, que también lo vi. Así que al resto de los participantes, clientes, no clientes y demás, muchísimas gracias por haber participado de esta actividad y lo estamos esperando dentro de 15 días, como es habitual, en un nuevo desayuno de trabajo virtual. Desde ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo en 15 días. Gracias, Julio. Buen día. Saludos a todos. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Muy bueno. Un abrazo. Muchísimas gracias.